Hola, soy Grecia Polet Sánchez Monroy y les voy a mostrar un sistema de control en un invernadero escolar para la materia de cibernética y computación para la profesora Sara García Martínez. Como introducción tenemos que en la vida diaria y en la escuela podemos encontrar diferentes problemas que se pueden resolver con un sistema de control. Estos sistemas permiten regular variables como la temperatura, la presión o el nivel de líquidos, con el fin de mantenerlas en un rango deseado. En este trabajo se propone un sistema de lazo cerrado, aplicando a un invernadero escolar, con el objetivo de mantener la temperatura adecuada para el crecimiento de las plantas. Con este ejemplo se busca explicar cómo funcionan los elementos de un sistema de control: entradas, procesos, salidas, retroalimentación y ambiente, y de qué manera la interacción entre ellas ayuda a solucionar un problema real. El planteamiento del problema. En el invernadero de la escuela se cultivan diferentes plantas. Sin embargo, mantener una temperatura estable resulta complicado, ya que ésta depende de factores externos como el clima, el viento o la radiación solar. Cuando hace demasiado calor, las plantas pueden marchitarse y cuando hace mucho frío, su crecimiento se detiene. Además, si el control de la temperatura se realiza manualmente, se corre el riesgo de que no siempre haya alguien disponible para ajustar las condiciones. El problema entonces es: ¿cómo diseñar un sistema automático que regule la temperatura del invernadero y mantenga las condiciones adecuadas para las plantas sin depender de una supervisión constante de una persona? Partes del sistema. La entrada. Los ejemplos de entrada serían la temperatura del ambiente, el nivel de humedad, la cantidad de luz solar y el agua disponible. Los procesos. Lo que ocurre dentro del sistema. Sensores miden variables, se analizan los datos, se toman decisiones, o sea, activar ventilación, abrir riego o encender lámparas. Controles. Ejemplos: sensores de temperatura y humedad, temporizadores para el riego, termostatos para ventiladores, control de iluminación artificial. Salidas, o sea, resultados: temperatura regulada, humedad controlada, plantas en condiciones óptimas para crecer. Retroalimentación. Los sensores vuelven a medir después de aplicar los controles. Se corrige si la condición no es la adecuada. Ejemplo: si la humedad sigue baja, el sistema vuelve a regar. Bueno, ahora les muestro mi diagrama. En la entrada tenemos los factores de clima, los parámetros de temperatura deseada, los sensores de temperatura, junto a una flecha que compara la temperatura actual contra la temperatura deseada. Después se decide tomar una acción, ya que si está muy caliente se activan los ventiladores o si está muy frío se encienden los calefactores. Después, en la salida tenemos las condiciones estables para las plantas y la temperatura regulada dentro del invernadero, con el proceso que tenemos anteriormente. Después, la retroalimentación. Sensores vuelven a medir la temperatura. Se envía la información al controlador. Bueno, con la retroalimentación lo que buscamos es estar regulando la temperatura que tienen las plantas en el invernadero. Entonces, pues se vuelve a medir la temperatura y si es necesario, pues se vuelve a la acción que es tomar, si está muy caliente, activar los ventiladores, si está muy frío, encender los calefactores. Y como controles extra tenemos alarmas en caso de temperaturas extremas, que ya no podremos controlarlo con este tipo de sistema. Y sensores de respaldo por si falla alguno, entonces ya tenemos uno extra. Bueno, ahora la interacción del sistema. El sistema funciona en un ciclo continuo. Se mide el estado actual, o sea, la entrada. El controlador analiza la información, control y proceso. Se aplican acciones correctivas, salida. Se verifica nuevamente el estado, o sea, la retroalimentación. ¿Cómo evitar colapso en caso de emergencias? Si el clima exterior cambia de forma brusca al sistema, puede activar varios mecanismos a la vez. Ejemplo, los ventiladores y la alerta.
En caso de que falle un sensor, se activan sensores de respaldo para mantener el control. Se incluyen alarmas de seguridad para que una persona supervise si ocurre una falla grave. Bueno, en conclusión, el invernadero escolar es un ejemplo claro de cómo los sistemas de lazo cerrado ayudan a resolver problemas reales. El control automático de temperatura permite asegurar que las plantas crezcan en condiciones adecuadas, sin depender de supervisión constante. La retroalimentación es fundamental para que el sistema se autorregule, corrigiendo de inmediato cualquier desviación provocada por el clima. Además, los controles de seguridad y sensores de respaldo garantizan que el sistema no colapse en situaciones extremas. Este proyecto muestra cómo los principios de la cibernética y los sistemas de control se aplican de manera práctica en la vida diaria y en la escuela. Bueno, les agradezco su atención y esta es mi presentación.